¿Alguna vez has pasado junto a alguien durmiendo en un banco del parque y has seguido caminando? ¿Qué pasaría si os dijera que una de estas personas tenía un talento oculto capaz de conmover al mundo entero? Esta es la historia de Clara, una niña invisible para la sociedad, pero cuya vida se transformó por completo con un simple gesto. Y lo más increíble, quien cambió su vida también vio su vida trastocada. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te tocará el corazón y te hará ver el mundo con otros ojos. Deja tu me gusta, comenta desde donde lo estás viendo y suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias reales que demuestran que la esperanza aún existe. ¿Vamos? Esa mañana el cielo estaba nublado, pero no llovía. El parque, aunque rodeado de edificios altos y bocinas insistentes, parecía un mundo aparte, un lugar donde el ajetreo de la ciudad se ralentizaba. En el banco más alejado, casi oculta por los arbustos bajos, Clara se despertó con el sonido de las hojas secas transportadas por el viento. Tenía 9 años, pero había una madurez en sus ojos que desmentía su edad. A su lado había una vieja mochila, una manta sucia y un cuaderno de hojas sueltas, donde escribía cada vez que encontraba un bolígrafo olvidado. Clara había vivido allí durante semanas. No hablaba con extraños, no pedía dinero y evitaba el contacto visual. Comía lo que podía, aprovechando las sobras que los empleados de un snack bar dejaban discretamente en una bolsa al lado del cubo de la basura. No fue rebelión ni orgullo, fue supervivencia. Sabía que ser demasiado notado podría significar que los trabajadores sociales se llevaran de mí o algo peor. Su mayor miedo era separarse de aquel cuaderno donde guardaba pequeños textos y dibujos que, de alguna manera, la hacían sentir viva. Ese día en particular, algo diferente estaba por suceder. Clara no lo sabía, pero alguien la observaba desde lejos. Roberto, un empresario conocido por su riqueza y excentricidad, solía caminar hasta allí para escapar de la burbuja, según decía. Tenía la costumbre de observar a la gente, tratando de recordar cómo era vivir sin los privilegios que ahora lo rodeaban. Él ya había notado a Clara días antes, pero nunca tuvo el coraje de acercarse a ella. Algo en ella despertaba una inquietud que no podía explicar. Mientras Clara garabateaba en otra página de su cuaderno, Roberto se acercó lentamente, como si temiera asustar a un animal herido. No dijo nada. Simplemente se sentó en el banco a su lado, respetando la distancia. Clara lo miró por un breve momento y luego volvió a lo que estaba haciendo. No era inusual que alguien se sentara allí, pero había algo diferente en el hombre con su ropa sencilla y su aspecto cansado. Ella notó que él no la miraba con lástima ni desprecio, parecía como si quisiera comprender. El silencio entre ambos duró unos minutos. Roberto, con las manos en los bolsillos, observaba los rasgos de Clara en el papel. Eran dibujos sencillos, pero llenos de sentimiento. Una de ellas mostraba una casa con jardín, una mujer sonriente y un niño con un cuaderno en las manos. Esa imagen quedó grabada en su mente. Fue entonces cuando, sin pensarlo mucho, preguntó en voz baja: ¿te gusta dibujar? Clara no respondió con palabras, solo asintió con la cabeza, sin apartar la mirada del papel. Roberto no insistió. Simplemente se levantó y antes de irse, sacó un lápiz nuevo de su bolsillo y lo dejó en el banco. Clara lo tomó con cuidado, como si fuera un regalo raro, y lo era. Para ella ese simple gesto significó más que cualquier ayuda. Fue el primer objeto nuevo que recibí en mucho tiempo. Lo guardó con cuidado, envuelto en un trozo de tela que utilizó como estuche. Esa noche, a pesar del frío, Clara durmió con una leve sonrisa, sintiendo que algo diferente se avecinaba. Al día siguiente, Roberto regresó. Esta vez traje café y un pan dulce. Se sentó en el mismo banco, ahora menos tímido. Clara
Lo miró con sospecha, pero aceptó la comida. No porque tuviera hambre, aunque tenía hambre, sino porque por primera vez en semanas sentía que alguien la estaba observando. Roberto no hizo demasiadas preguntas, no hizo ninguna promesa. Simplemente estuvo allí, presente. Y eso era más de lo que Clara podía decir de la mayoría de las personas que se cruzaban en su camino. Repitieron esta reunión durante 3 días. Pequeños gestos, pocas palabras y un vínculo silencioso comenzaron a formarse. El 4.º día, Roberto trajo una carpeta de dibujos. Él simplemente dijo, «Puedes conservar tu trabajo aquí». Clara dudó, pero aceptó. Pasó buena parte de la tarde organizando sus sábanas, con un cuidado que solo puede entender quien lo ha perdido todo. Mientras hacía esto, Roberto tomó una fotografía, no de ella, sino de los dibujos. Quería mostrárselo a alguien, pero aún no sabía a quién ni a quién. Fue ese mismo día, al regresar a casa, que Roberto tuvo la idea. Le mostró los dibujos a una amiga que trabajaba en arte, y ella quedó impresionada por la sensibilidad de las imágenes. Eso es talento puro, Roberto. Raro. Sintió un nudo en la garganta. Aquella niña, invisible para el mundo, tenía algo que muchos adultos pasaban la vida intentando conseguir: autenticidad. Era arte sin filtros, sin vanidad, solo sentimiento. Fue entonces cuando decidió, necesitaba hacer algo por ella, pero tendría que ser de la manera correcta. Al día siguiente Clara se despertó temprano. Hacía frío y el viento parecía más fuerte, pero a ella no le importó. Había algo en ese hombre, y en la forma en que no la trataba como a una pobrecita, que despertó una tímida esperanza dentro de ella. Cuando vio a Roberto llegar con un pequeño caballete plegable y una bolsa de lápices de colores, no pudo evitar sonreír levemente. Por primera vez en mucho tiempo, alguien apostaba por ella sin pedir nada a cambio. Y eso, en sí mismo, ya era una revolución silenciosa. Roberto se sentó más cerca esta vez, dejando claro que la distancia inicial ya no era necesaria. Colocó el caballete en el suelo de tierra y le entregó los lápices a Clara, quien los miró como si fueran joyas. Los sostuvo con cuidado, como si reconociera el valor de algo precioso. Sin decir palabra, comenzó a dibujar. Las líneas salieron rápidamente, con firmeza, casi como si sus emociones fluyeran directamente a través de sus dedos. Roberto observaba en silencio, asombrado por la forma en que la niña parecía olvidar el mundo que la rodeaba cuando dibujaba. Cada color que vestía parecía tener un significado. El azul no era solo el cielo, era esperanza. El rojo no era solo una flor, era anhelo. Y el amarillo, que rara vez usaba, solo aparecía cuando dibujaba algo relacionado con el futuro: una escuela, un sol, una ventana abierta. Roberto, aunque no era un artista, entendió que estaba ante algo mucho más grande que el simple talento. Fue como si Clara usara el dibujo para decir lo que no podía decir en voz alta. Tus miedos, tus recuerdos, tus sueños. Mientras Clara dibujaba, algunas personas pasaron y miraron. Una señora incluso se detuvo y elogió lo que vio. «Esto parece sacado de una galería», dijo impresionada. Clara bajó la cabeza, avergonzada, pero no dejó de dibujar. Roberto simplemente sonrió. Sabía que ese tipo de reconocimiento era raro y que tal vez era la primera vez que Clara escuchaba algo así. No quería convertirla en un espectáculo, sino demostrar que existía, que su talento merecía ser visto, con respeto, no con lástima. Esa tarde, Roberto tomó una decisión silenciosa. No se lo contó a Clara, pero ella empezó a buscar proyectos sociales vinculados al arte. Sabía que no podía sacarla del parque. Las cosas no funcionaban así, pero podría abrirle puertas, encontrar un espacio seguro donde poder seguir dibujando, estudiando y viviendo con dignidad. Estableció conexiones, envió correos electrónicos, buscó direcciones. El rostro y los dibujos de Clara estaban ahora grabados en su mente,
como si fueran una misión. 3 días después, apareció en el parque con una invitación. Se sentó a su lado como siempre y simplemente le dijo: «Hay un lugar donde puedes dibujar todo lo que quieras, con papel de verdad, tinta, profesores, y nadie te quitará tu cuaderno». Clara lo miró con recelo, pero con curiosidad. Ella no respondió inmediatamente. La calle nos enseñó a no confiar fácilmente, pero había algo en su voz, una firmeza sin imposición que decía que hablaba en serio. Clara no sabía si quería ir, pero sentía que tenía que intentarlo. El lugar era una antigua casa renovada por un proyecto de apoyo a niños de la calle. Allí, además de comida y alojamiento, ofrecían talleres de arte, música y lectura. Roberto ya tenía todo preparado. Habló con la coordinadora, le mostró los dibujos de Clara, le explicó que necesitaba tiempo, espacio, pero sobre todo respeto. Cuando llegaron, Clara estaba en silencio. Miró la puerta, las paredes pintadas, los otros niños corriendo por el jardín. No dije nada. Él simplemente apretó el cuaderno con más fuerza. En los primeros días, Clara apenas hablaba. No era miedo, fue cuidadoso. Cada palabra fue pensada, cada paso calculado. Pero ella iba al salón todos los días. Allí, entre pinturas y pinceles, parecía encontrar su lugar. Ella no copió lo que sus maestros enseñaron, lo creó. Inventé mundos, historias, sentimientos. Los educadores quedaron impresionados por la profundidad de las imágenes. Uno de los monitores incluso dijo: «Tiene el alma de alguien que ha vivido muchas vidas». Y quizás así fue. O tal vez era solo una niña que nunca tuvo la oportunidad de ser una niña. Roberto visitaba a Clara una vez por semana, siempre trayendo algo nuevo: papeles de gran gramaje, libros de arte, vídeos sobre técnicas de ilustración. Pero nunca forcé nada. Yo simplemente lo seguí. Él estaba allí como un apoyo silencioso, alguien que creía en ella sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, Clara comenzó a confiar. Mostró los dibujos, hizo preguntas, incluso se arriesgó a sonreír. No habló del pasado, sabía que aún era pronto, pero habló de lo que quería diseñar en el futuro. Y eso para él ya era un milagro. Un día, uno de los dibujos de Clara fue seleccionado para una pequeña exposición del proyecto. Era una imagen sencilla: un banco de parque, una mochila apoyada en él y un lápiz brillando a su lado. El título era El comienzo. Quien mira quizá no entiende, pero para Clara ese dibujo lo representaba todo. El día que alguien la vio, el momento en el que un extraño se preocupó. Roberto fue a la exposición, se quedó en silencio ante el cuadro y por primera vez desde que conoció a Clara, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Al salir de la exposición, un periodista local le preguntó a Roberto quién era el autor del dibujo. Él simplemente respondió: «Un artista en ciernes», y lo dejó así. Sabía que a Clara aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero ese momento era suyo y de nadie más. Esa noche escribió en su diario algo que no había escrito en años. «Hoy le cambié la vida a alguien, pero sin querer esa persona también me cambió la mía», y durmió con el corazón más ligero que en mucho tiempo. A medida que pasaban las semanas, Clara se adaptaba a la nueva rutina. Todavía dormía con mi cuaderno al lado de la cama, como si fuera un escudo invisible contra el mundo. Pero ya no me desperté asustado. Comenzó a hablar con otros niños, a explorar nuevos materiales, a permitirse cometer errores y experimentar. Sus dibujos se volvieron más atrevidos, más coloridos, como si finalmente tuviera espacio para respirar. Los educadores notaron el cambio y dijeron que había una luz diferente en sus ojos. Una esperanza tranquila pero firme. Roberto, a su vez, empezó a visitar menos el parque. Sintió que su misión allí se había cumplido. A veces todavía caminaba entre los bancos y recordaba el primer día que vio a Clara
durmiendo acurrucada bajo la manta. Esa imagen nunca abandonó su cabeza, pero ahora estaba acompañada de otra, la muchacha frente al caballete, con el pincel en la mano y la mirada fija. Era como si el dolor del pasado se hubiera transformado en arte, y esto le hizo creer que, incluso en medio del caos, todavía existían caminos hacia la transformación. Un día, durante un taller especial con un artista invitado, Clara se animó a contar la historia detrás de uno de sus dibujos. Ella permaneció en silencio durante unos minutos, mirando fijamente la sábana. Luego, en voz baja, dijo: «Este es el banco donde dormía, y este es el hombre que me dio un lápiz». Todos escucharon en silencio. Era poco, pero era todo. El coordinador de la casa lo anotó en un papel, como si registrara un momento histórico. Clara, sin comprender, acababa de contar el origen de su propio cambio. Esa misma semana, una galería de la ciudad se puso en contacto con el proyecto. Habían visto fotos de la exposición y querían conocer a los jóvenes artistas. Cuando llegaron al nombre de Clara, el coordinador dudó. Ella es sujetuosa especial, pero aún está en proceso. Es muy joven. El galerista insistió. Precisamente por eso, queremos mostrar nuestro talento antes de que el mundo se lo trague. Después de mucha discusión, decidieron incluir una sola pintura de Clara, con la condición de que ella lo aprobara, y ella lo aprobó siempre y cuando fuera el del principio. La noche de la inauguración, Clara fue llevada a la galería. Ella estaba nerviosa, llevaba un vestido sencillo, elegido por uno de los monitores. Caminaba con pasos cortos, como si pisara territorio desconocido. Cuando vio su dibujo colgado en una pared blanca, con una pequeña placa al lado con su nombre, se detuvo unos segundos. Roberto estaba allí, discretamente en el fondo. Clara se giró y lo miró. No dije nada, pero el brillo en sus ojos fue suficiente para que él entendiera. Ella estaba lista. El evento fue un éxito. Los críticos elogiaron la sensibilidad de los artistas, los visitantes compraron cuadros, y Clara fue abordada por un profesor de 1200 artes visuales de una escuela privada. ¿Alguna vez has pensado en estudiar arte real?, ella preguntó con curiosidad. Clara no sabía qué responder. ¿Estudiar? En una escuela. Ella nunca había puesto un pie en un aula formal. La coordinadora del proyecto habló con Roberto y juntos comenzaron a planificar el siguiente paso: una beca completa, con apoyo psicológico, alimentación y transporte. En los días siguientes, Clara estuvo más tranquila que de costumbre. Estaban sucediendo tantas cosas nuevas que ella no sabía cómo procesarlas. Por la noche dibujaba más que nunca. Eran dibujos llenos de movimiento, con ojos grandes y gestos abiertos. En uno de ellos apareció una niña sosteniendo un lápiz como si fuera una espada. En la esquina de la hoja escribió por primera vez una frase: «Si nadie me ve, me dibujo». Fue una declaración silenciosa pero poderosa, una forma de existir. Con la ayuda de Roberto, el proyecto y la nueva escuela, Clara fue inscrita en la educación regular. Aprendió a sostener un lápiz para escribir, no solo para dibujar. Descubrí letras, números, historias. Al principio todo era difícil, pero ella insistió. Cada error fue seguido por otro intento, y poco a poco empezó a destacar. Tenía sed de aprender, de comprender el mundo que siempre la había ignorado. Y ahora, este mundo comenzaba a abrirse espacio para que ella también contara su versión. Un año después de la primera exposición, Clara participó en una nueva muestra, ahora como invitada especial. Su pintura más reciente representa un árbol con raíces expuestas y ramas que se extienden hacia el cielo. En el tronco, pequeñas marcas como cicatrices, y encima, hojas de colores. El título: «Sigo creciendo». La imagen conmovió a mucha gente, pero especialmente a Roberto, quien permaneció en silencio frente a la obra durante largos minutos. Para él,
Aquel cuadro lo decía todo. Clara ya no era la niña del parque. Era una semilla que había encontrado buena tierra. Al salir de la exposición, un periodista le preguntó si Clara quería dejar un mensaje para otros niños como ella. Clara pensó un momento y dijo: si alguien te da un lápiz, agárrate fuerte. A veces, eso es todo lo que necesitamos para empezar a cambiarlo todo. La frase se extendió por las redes sociales, conmovió a miles de personas y se convirtió en el símbolo de una campaña nacional para pedir más apoyo a los niños de la calle. Pero para Clara, aquello no era una campaña, era simplemente la verdad. Una verdad que ella diseñó, vivió y ahora comparte con el mundo. El reconocimiento llegó lentamente pero de manera constante. Clara empezó a recibir invitaciones a eventos, entrevistas, talleres. Algunas personas querían saber su historia, otros solo querían ver sus dibujos. Ella aceptó lo que pudo, siempre con la condición de seguir estudiando y dibujando todos los días. Roberto, desde la distancia, seguía todo. Él continuó siendo ese apoyo silencioso, evitando el foco de atención, pero siempre allí cuando ella lo necesitaba. Ya no se trataba de caridad, era respeto, verdadera admiración. Un día, Clara fue llamada a hablar en una escuela pública en las afueras de la ciudad. La directora quería que ella inspirara a los estudiantes, muchos de los cuales estaban en una situación similar a la que ella experimentó. Clara dudó. No sé cómo hablar con mucha gente, le dijo al coordinador del proyecto, pero al final acabó aceptando. Cuando subió al escenario improvisado en el patio del colegio, con su cuaderno en las manos, sintió que su corazón se aceleraba. Miró a aquellos niños y se recordó a sí misma, acurrucada en el banco del parque, invisible. Así que, en lugar de dar un discurso, mostró sus dibujos. Y hablaba de cada uno, como si estuviera contando capítulos de su propia vida. La reacción fue inmediata. Los niños se identificaron con ello, los profesores se conmovieron y Clara sintió algo nuevo, un propósito. Ella entendió que podía usar su arte para algo más que solo sobrevivir. Podría inspirar, enseñar, transformar. Después de esa charla, comenzó a visitar otras escuelas, centros culturales y albergues. Nunca cobré por ello. Dijo que era su manera de devolver lo que había recibido, porque, como se decía cada noche, si ese hombre no se hubiera parado en ese banco, quizá todo hubiera sido diferente. Roberto observaba todo desde lejos, con orgullo. Clara nunca lo supo, pero él había rechazado varias entrevistas. No quería ser el salvador de la historia. Pensé que era injusto. Él no la rescató. Él simplemente extendió su mano cuando ella ya estaba tratando de levantarse. El mérito fue suyo. Ella fue quien transformó el dolor en arte. Ella era la que se despertaba cada día dispuesta a volver a intentarlo. Roberto simplemente le recordó al mundo que ella existía, y eso para él fue suficiente. En una de estas visitas escolares, Clara fue abordada por una joven llamada Nati. Tenía 11 años, ojos atentos y un cuaderno roto en las manos. ¿También dibujaste en secreto?, él preguntó. Clara sonrió. Se sentó en el suelo con ella, abrió su propio cuaderno y le mostró los primeros dibujos. Garabatos torcidos, líneas inciertas. Nati le devolvió la sonrisa. Fue allí donde Clara se dio cuenta de que ya no era solo una artista. También era un puente. Un referente para otras chicas que, como ella, solo necesitaban que alguien creyera en ellas. Poco después, Clara y el proyecto donde vivía organizaron un taller solo para chicas sin hogar. Ella coordinó las actividades, ayudó con los materiales y contó historias a través de dibujos. Cada niño recibió un cuaderno y un lápiz, y antes de empezar, Clara siempre decía la misma frase: esto puede parecer poco, pero es el principio de mucho. Y no era solo un eslogan, fue la verdad que vivió tatuada en su trayectoria.
Fue en ese momento cuando una fundación cultural se puso en contacto con él y le ofreció una beca de arte internacional. El proyecto de la fundación estaba dirigido a jóvenes talentos de orígenes humildes. Clara fue nominada por 2 educadores y elegida entre docenas de candidatos. Al principio se negó. No quería abandonar el proyecto ni tampoco a las chicas a las que estaba empezando a asesorar, pero después de mucha conversación con el equipo y Roberto, entendió que podía ir y regresar aún más fuerte. El viaje estaba previsto para el segundo semestre del año. Serían 6 meses de inmersión artística en un instituto en Europa, con clases, tutorías y exposiciones. Clara subió a bordo con el mismo viejo cuaderno en su mochila. Todavía era su talismán. En el aeropuerto, antes de partir, se encontró con Roberto. Él simplemente dijo: «Ya sabes dibujar todo, ahora aprenderás a firmar». Clara no lloró, pero sus ojos lo decían todo. Se abrazaron como padre e hija, aunque nunca lo dijeron en voz alta. Era un vínculo que no necesitaba etiqueta. En Europa, Clara descubrió un mundo nuevo. Grandes museos, profesores de renombre, colegas de diversas partes del mundo. Al principio se sintió fuera de lugar, pero solo le bastó con abrir su cuaderno y mostrar sus dibujos para que todo cambiara. Sus colegas quedaron impresionados por la fuerza emocional de las obras. Uno de los profesores dijo: «No dibujas con la mano, dibujas con el alma». Y por primera vez, Clara lo creyó. No porque alguien lo dijo, sino porque ella misma lo sintió. Durante una de las clases, se le propuso el reto de crear una obra autobiográfica. Clara pensó en varios formatos, pero decidió hacer algo sencillo. Una instalación con un banco de madera, una manta gris y un cuaderno abierto en el medio. Por todas partes se oyen sonidos de bocinas y viento, como en una plaza. La obra fue expuesta en la galería del instituto y se convirtió en un punto destacado. Los visitantes se detenían, se emocionaban y preguntaban por el artista. Y Clara, sin decir mucho, dejó que el silencio explicara. Al fin y al cabo, aquella obra era el resumen de todo lo que había vivido. Y el mundo finalmente estaba escuchando. El éxito de la instalación superó las expectativas. Una revista especializada en arte contemporáneo publicó un artículo con el título «La chica del parque que conquistó el mundo con un lápiz». El texto hablaba de la obra, del artista, pero sobre todo del viaje. Clara leyó el artículo con ojos atentos, deteniéndose en cada palabra, como si leyera su propia alma traducida. No se reconocía en la imagen de un fenómeno artístico, pero sabía que cada línea de esa historia era verdadera, y eso fue suficiente. Después de la exposición, fue invitada a participar en un grupo de discusión con otros artistas, lo más comentado sobre técnica, estilos y escuelas. Clara, con su manera directa y tranquila, lo resumió: «Solo dibujo lo que siento». Y eso fue suficiente para llamar la atención de todos. Allí, en aquel elegante salón, quedó claro que el talento no tenía domicilio fijo ni apellido famoso. El arte hablaba por sí solo, y Clara gritó sutilmente. Contaba historias que pocos tenían el coraje de escuchar o vivir. En sus últimos días en Europa, Clara pasó el tiempo paseando por los parques de la ciudad. Observé los bancos, los sonidos, los niños corriendo. En cada rincón busqué recuerdos. No aferrarse al pasado, sino recordar de dónde vienes. Un día, al ver a una niña sentada sola dibujando, se acercó a ella con cautela. Él se sentó a su lado y la observó sin hablar. Cuando la niña se dio la vuelta, Clara simplemente sacó un lápiz de su bolso y se lo ofreció con una sonrisa. La niña lo cogió sin entenderlo realmente, pero Clara lo sabía. Fue solo el comienzo de algo. El regreso a Brasil fue recibido con celebración en el proyecto. Los niños la esperaban con carteles hechos a mano y coloreados con crayones.
Clara se conmovió. Abrazó a cada uno, contó historias, mostró fotos, pero también oyó. Se enteró de los avances, de las nuevas chicas que llegaron, de los desafíos que continuaban, y entendió que, aun con todo lo que había logrado, ese era su lugar de origen. Y quizás siempre lo fue. Ahí es donde tenía sentido. Fue allí donde pudo multiplicar lo que una vez había recibido. Clara comenzó a dividir su tiempo entre estudios y talleres. Creó un pequeño estudio dentro del proyecto, con caballetes, pinturas y paneles. La idea era sencilla. Cualquier niño que quisiera expresar algo tendría un espacio, y no necesitaba saber dibujar. Lo único que había que hacer era querer contar algo. Con el tiempo, el estudio se convirtió en un punto de encuentro. No solo artistas, sino historias, de dolores y sueños. Clara se esforzó por escuchar a cada uno y ayudó a transformarlo en una imagen. Fue como darle forma a lo invisible. Durante un evento anual del proyecto, Roberto fue homenajeado. Subió al escenario, visiblemente incómodo con la atención. A su lado, Clara sostenía un marco con un nuevo dibujo. Era el parque, el banco y dos siluetas sentadas, una al lado de la otra. En la esquina, una frase escrita a mano. Ahí es donde empezó. El público se puso de pie para aplaudirlo. Roberto no dijo mucho, simplemente abrazó a Clara y susurró: «Eres la mayor obra de arte que he visto jamás». Ella sonrió. Sabía que, viniendo de él, no había mayor cumplido. En los meses siguientes, Clara escribió un pequeño libro ilustrado con su historia. No era una historia triste ni un cuento de hadas. Fue directo, como ella. Con imágenes fuertes y textos breves, habló del abandono, del descubrimiento, del arte y de los nuevos comienzos. El libro fue adoptado por escuelas, ONG y proyectos sociales. Los niños se vieron reflejados en las páginas. Los educadores lo utilizaron como herramienta. Y Clara, incluso sin llamarse autora, ahora era también narradora de historias, de su historia, y de tantos que nunca tuvieron voz. Un día, en una visita sorpresa al parque donde todo comenzó, Clara se sentó en el mismo banco. Miró a su alrededor. Mucho había cambiado, pero el banco seguía allí, firme, sencillo y resistente al tiempo. Sintió el viento en la cara y cerró los ojos por unos segundos. Cuando la abrió, vio a un niño andando en bicicleta, una pareja discutiendo tranquilamente y un perro corriendo suelto. La vida continuó, y ella también. Tomó el cuaderno y dibujó el banco una última vez, y al final de la página escribió: «Gracias». Clara nunca olvidó de dónde venía, ni siquiera se molestó en ocultarlo. En cada conferencia, entrevista o clase que impartía, se aseguraba de recordar: vivía en la calle, dormía en los bancos del parque, dibujaba en la oscuridad. No por vanidad ni drama, pero para demostrar que eso no la definía. Lo que lo definió fue lo que hizo con ello, lo que construyó con lo que le sobró, y cómo decidió aprovechar cada oportunidad no solo para crecer, sino para arrastrar a otros consigo. Hoy, Clara continúa dibujando. Ha vendido obras, publicado libros y obtenido proyectos premiados, pero ninguno de estos logros se compara con la sensación que se obtiene cada vez que un niño sostiene un lápiz por primera vez con brillo en los ojos. Ella sonríe, porque lo sabes. Sabes que en ese gesto se esconde el poder de iniciar algo nuevo, y que a veces un simple lápiz, dejado en un banco por un extraño, no solo puede cambiar una vida, sino transformar el mundo entero. Pasó el tiempo, y Clara se convirtió en un referente. Fue invitada a hablar en universidades, fundaciones y eventos internacionales, pero nunca perdió la costumbre de visitar el proyecto donde todo comenzó. A cada nuevo niño que llegaba, le ofrecía un cuaderno y un lápiz. Él simplemente dijo: «Haz tu mundo aquí», y permaneció en silencio, observando.
Sabía que el camino era largo, pero también sabía que el primer paso nunca era grande. Era pequeño, discreto, como una línea en el papel. Una vez un periodista le preguntó si pensaba que su historia era única. Clara se rió. ¿Única? Hay miles de Claras por ahí. El problema es que nadie se detiene a mirar. Y esa frase se convirtió en titular y se volvió viral. Pero para ella no se trataba de fama, se trataba de visibilidad. Quería que todos los niños olvidados, ignorados y desatendidos supieran que ellos también podían ser vistos, que también pudieran tener su momento para pasar página, o mejor aún, empezar una nueva. En un evento benéfico, años después, Clara volvió a encontrarse con Roberto. Ahora más mayor, pelo gris, camina más lento, pero los ojos, los mismos. La vio desde lejos, se conmovió y trató de contener las lágrimas. Ella se acercó a él y lo abrazó fuertemente. «Usted está aquí». Roberto respondió: «Siempre lo he sido». Era verdad. Incluso lejos de los focos, siguió cada paso, cada logro, no por orgullo, sino por gratitud. Porque también se había transformado en ese banco del parque, en ese intercambio silencioso. Roberto falleció unos meses después. Clara no apareció en público durante semanas. Ella permaneció aislada, dibujando. A su regreso trajo consigo una nueva exposición, Los que ven. Cada cuadro representaba a alguien invisible que en algún momento fue visto por otra persona. La última obra de la exposición era especial, un retrato de un hombre sentado en un banco con un lápiz entre los dedos. En el suelo, un cuaderno abierto, sin nombre, sin rostro definido. Fue el homenaje que merecía. Con el tiempo, Clara creó una fundación llamada Dibujos del Mañana. La idea era simple: ofrecer acceso al arte a niños en situaciones vulnerables en todo el país. En cada sede hay un espacio de dibujo, un mural de sueños y una regla básica. Nadie se va sin dibujar al menos una vez. No importaba el talento, la edad o la técnica, se trataba de expresión, sobre la existencia, sobre ser escuchado, aunque sea en silencio, a través de una imagen. A los 25 años, Clara ya había dejado su huella en el mundo. Pero ella nunca se sintió preparada. Él siempre decía: «Todavía tengo mucho que aprender». Seguí estudiando, creando, enseñando. No se detuvo, porque entendí que la transformación era un proceso, no un destino, y que por cada Clara que lo lograba, había decenas que todavía estaban esperando. Esperaban un gesto, un lápiz, una mirada atenta, y ella quería tener ese aspecto para la mayor cantidad de personas posible. Una mañana, Clara recibió una carta, escrito a mano, con letras temblorosas. Era de una niña de 9 años que había ganado un cuaderno en uno de los talleres. Al final de la carta, la frase: «Cuando sea mayor, quiero ser como tú, alguien que ve». Clara cerró los ojos, sostuvo la carta contra su pecho y lloró. No de tristeza, sino de certeza. Eso confirmó todo. Confirmó que lo que hizo valió la pena, que la cadena que comenzó en un banco del parque ahora llegaba a lugares que ella nunca imaginó. En una conferencia en una escuela, le preguntaron a Clara si se consideraba una ganadora. Pensó unos segundos y respondió: «Me considero una superviviente. Los ganadores son los que nunca dejan de luchar, y yo sigo adelante». El público se quedó en silencio, y luego dio una ovación de pie, porque en ese momento todos entendieron: no se trataba de fama ni de dinero, se trataba de valentía, coraje para continuar aún cuando todo decía que no valía la pena. La última imagen de esta historia no es grandiosa, no hay escenario ni público. Es Clara, sola en un estudio, dibujando con la luz natural que entra por la ventana. Junto a él, una taza de café, una pila de cuadernos viejos y un lápiz, siempre el mismo tipo de lápiz. Ella escribe lentamente,
como si estuviera escribiendo una carta que todo el mundo puede leer. No está pensando en el próximo premio ni en la próxima exposición. Simplemente está contando otra historia. Tal vez el de una nueva chica invisible. Quizás el tuyo. Porque al final así empezó todo. Con un lápiz, un cuaderno y alguien que veía lo invisible. Clara continúa dibujando. Sigue creyendo. Sigue mirando. Y mientras haya alguien dispuesto a coger un lápiz, la cadena de transformación continuará. Un riesgo a la vez. Una vida a la vez. Porque cada historia puede cambiar cuando alguien decide verla. Realmente, lo que comenzó con un lápiz y un cuaderno se convirtió en una cadena de transformación que cruzó fronteras. Clara dejó de ser invisible y se convirtió en una luz en la vida de miles. Y todo esto solo fue posible porque alguien se detuvo y decidió ver realmente. Ahora os pregunto, ¿cuántas Claras habéis ignorado por ahí? Dale me gusta a este vídeo si te conmovió de alguna manera. Comenta a continuación qué fue lo que más te conmovió de esta historia y compártelo con alguien que necesite recordar el poder de un simple gesto. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí damos voz a quienes el mundo suele silenciar. Hasta el próximo vídeo y nunca lo olvidéis. Una mirada puede cambiarlo todo.